tarde acompañándonos en esta presentación y esperamos que puedan escuchar hasta allá atrás, aquí adelante, en cada pequeño rincón de nuestro stand. Es un gran gusto para mí moderar la presentación de esta publicación que lanza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco como parte de la colección editorial de conferencias de temporada. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Es parte de nuestra colección de conferencias de temporada que hemos denominado Caleidoscopio y que aborda, en este caso, la importancia del entendimiento y de la práctica política para nuestra vida democrática como un esfuerzo por reivindicar esa actividad fundamental para la convivencia humana civilizada y en paz. Saludo con mucho afecto y con mucho respeto a quienes me acompañan en esta mesa, la doctora Azul Aguiar Aguilar, al maestro Alonso Solís y al también maestro Pedro Uribe. La verdad es un gran honor, es un gran gusto tenerles esta tarde en esta mesa. Quisiera contarles brevemente que el año pasado el IEPC dedicó su stand de la propia FIL y su programa central de conversatorios y presentaciones de distintas publicaciones a una idea tan básica como elemental: rescatar, reivindicar la vida y la práctica política. La idea ulterior de este tema que propusimos el año pasado era invitar, de cara al proceso electoral que estábamos por enfrentar el año pasado y que acabamos de vivir en todo el país, pues una profunda reflexión sobre el estado actual de la política y la necesidad de ser recuperada como un espacio de consenso, un espacio de diálogo y de construcción colectiva, como también la posibilidad, insisto, de vivir en paz. Este programa de conversatorios, de presentaciones de libros, de conferencias, fue coronado con la conferencia magistral de invierno de Jesús Silva Herzog Márquez, que es la que presentamos esta tarde, Cómo recuperamos la política, y fue concebido el programa en su conjunto en torno, o más bien para reflexionar en torno al rol y la importancia de la política para nuestra vida colectiva y para la prevalencia o bien la subsistencia de nuestra democracia. La conferencia, pues, ¿qué les digo? Fue inspiradora por la deliciosa inteligencia de Jesús Silva Herzog Márquez, su capacidad de articular argumentos fundados en una narrativa además histórica impecable y aún así capaz de poner en su justa dimensión la gravedad de encontrarnos en un territorio en donde la política sea sustituida por la ley del más fuerte, por el instinto primitivo de la violencia. La guerra, lo dijimos en su momento, el terror de la violencia tan dramáticamente presente en nuestros tiempos, es la muestra del fracaso de la política. Esa actividad fundamental para la convivencia, cuyo menosprecio y consecuente insignificancia, nos ha alertado el filósofo Zygmunt Bauman, tiene un precio, y cito sus palabras, un precio muy alto en realidad. Es el precio que se paga con el sufrimiento humano. Por su elocuencia y su capacidad de explicar lo complejo con sencillez deslumbrante, pero sobre todo por la importancia del análisis y la dimensión del problema que supone el desprecio por la verdad, la ausencia de diálogo, la polarización y la falta de entendimiento. Desde la dirección editorial del IEPC Jalisco se decidió ilustrar este libro que, insistimos, recupera la conferencia de Jesús Silva Herzog Márquez, pues para darle un giro, para hacerle un guiño a la divulgación de tan importantes palabras. Aquella conferencia de finales de noviembre del año pasado fue comentada por la doctora Azul Aguiar Aguilar, que nos ha hecho el honor de participar en esta presentación de la publicación de esa conferencia que hoy presentamos en forma de libro
y a quien presento de manera muy breve. En primer lugar, Azul Ayar Aguilar es una reconocida académica del ITESO, cuyos principales temas de investigación han girado en torno al estudio del Estado de Derecho, la reforma de las instituciones judiciales en América Latina, miren qué pertinente, y la protección judicial de derechos humanos desde los tribunales federales y la Defensoría Pública en México. Azul es doctora de investigación en ciencia política por la Universidad de Florencia, Italia, y actualmente es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del propio ITESO, además de que encabeza la Asociación Mexicana de Estudios de Ciencias Políticas, la AMECIP. Tiene desde luego numerosas publicaciones en revistas y libros especializados en sus temas de estudio, y es un gran honor tenerla aquí esta tarde. Sin más, le cedo el uso de la voz. Azul, te escuchamos. Gracias. Muchísimas gracias, querida Paula. Es un gusto compartir con ustedes de nuevo este foro, ahora sí más ruidoso que el año pasado, animado. Es cada vez más estimulante la situación en la FIL de cuántas presentaciones hay, a cuál vas, ¿no? Y esta presentación es muy interesante desde el momento en el que escuchamos esa primera conferencia magistral el año pasado, por el tema que toca. Creo que el IEPC logró poner al centro de la discusión en un foro como la FIL el año pasado un tema que es de suma relevancia, ¿no? Cómo recuperar la política. Y en torno a ese tema es que tuvimos la conferencia y participación del doctor Jesús Silva Herzog Márquez, una gran y lúcida conferencia para poder entender, pues, primero de todo, qué es la política y en qué situación estamos, ¿no? Y comenzar por ahí no es sencillo, porque los conceptos de política, pues, son muchos en la literatura, pero hay dos que nos resaltaba Silva Herzog Márquez. Uno de ellos tiene que ver con ver y asumir que la política es equivalente a la guerra, que la política se basa en crear e identificar a un enemigo para sobrevivir, y esta política, digamos, que se deriva de esa lógica planteada en ese gran libro del concepto de la política de Carl Schmitt, ¿sí? Esa conferencia marcaba su separación, la conferencia de Silva Herzog Márquez, de ese concepto de política. Y lo decía, me separo de ese concepto porque el concepto del conflicto, el concepto de la disputa, el concepto de definir a la política como enemigo de algo, no es el concepto que nos sirve para recuperar la política actualmente, ¿sí? Lo que estamos viviendo, de hecho, es exactamente una situación en donde la polarización responde a la construcción de un enemigo, a la construcción del conflicto. Y esa no es una concepción que nos vaya a ayudar a solidificar, consolidar o, en este caso, ya rescatar nuestro régimen democrático. ¿Por qué? Porque esa concepción de identificar a un amigo, a un enemigo, lo que genera es pues disputa, polarización. Uno se encuentra enfrentándose a otros por un tema que no debería ser controvertido. Por ejemplo, defender derechos humanos. No debería ser controvertido, no debería haber polarización en el hecho de que todos deberíamos tener acceso a la justicia y un debido proceso. Eso no está en disputa. Sin embargo, parece ser que hoy, incluso eso, derivado de una reforma al Poder Judicial, hoy eso también está en disputa, ¿no? Entonces, ese no es el concepto que quería rescatar Silva Herzog en su conferencia. El concepto que quería poner sobre la mesa giraba en torno a ver la política como acción. Y ahí Silva Herzog se paraba sobre los hombros de una gran teórica de la política, Hannah Arendt. Y Arendt lo que hace es concebir
la política de una manera completamente diferente a como la ha hecho Schmitt. No es el ejercicio del conflicto, la política no es violencia, sino la política es la colaboración entre distintas personas que actúan juntas para cambiar algo. Y creo que eso es lo que hace falta en la política actualmente. Es decir, que actuemos de manera más concertada. Sylva Herzog lo ponía muy claro en su texto, del cual me gustaría precisamente rescatar esa parte relacionada con su concepción de la política, de hacia dónde nos tendríamos que mover. Leo, la política no es una relación burda de poder, en donde uno oprime con su puño al débil. La política no es una magnificación del asalto de un ladrón que con una pistola nos exige que le entreguemos la cartera o que le entreguemos mensualmente los impuestos. La política es el espacio que nos permite a todos, en conjunto, darnos cuenta de qué es lo que queremos todos en común. La política es esa forma de conversación que, sin sofocar las diferencias de cada una de las personas, logra encontrar un propósito común. Logra detectar que todos los que estamos en este espacio, sin tener que uniformarnos todos del mismo abriguito, podamos convivir, existir juntos, negociar nuestras diferencias, pactar lo que nos hace personas en conjunto. Ese diálogo, esa conversación, me parece que es la que está bajo amenaza en estos momentos y que estará cada vez más amenazada a medida en que se acerca el reloj para el día de la votación. Y estaba haciendo referencia en ese sentido a la votación que íbamos a tener el 2 de junio anterior. Hoy las elecciones han pasado, sin embargo, el contexto de disputa y de conflicto ha permanecido. Y en ese sentido, creo que es muy importante que reflexionemos en torno a cómo la ciudadanía, cómo las personas que integramos esta polis, queremos vivir ese ejercicio. No podemos seguir en ese conflicto permanente en contra de personas que se han, digámoslo de esta manera, apoderado de una verdad. Porque la verdad, en esa misma conferencia, Herzog lo remarcaba retomando a Arendt, la verdad es algo que solamente puede prevalecer en los gobiernos totalitarios, en los regímenes totalitarios. Lo que tenemos nosotros son muchas verdades, tenemos una pluralidad de perspectivas y eso es lo que tendríamos que defender, sobre todo ahora que la mentira, las falsas noticias, la desinformación se ha vuelto parte de la normalidad, ¿no? Parece que es normal que hoy nos levantemos por la mañana para poder escuchar una verdad a medias, incluso pues a veces mentiras, ¿no?, abiertas sobre el estado de la nación. Creo que ahí es donde está el problema que tendríamos que comenzar a identificar todas y todos y actuar en consecuencia. Esto es, no podemos dejar que se instale una mentira como si fuera una verdad, que es lo que se está haciendo desde hace 6 años. ¿Por qué? Porque de esa manera es muy fácil transformar lo que tanto trabajo nos costó edificar, ¿no? Tenemos enfrente, bueno, ustedes lo tienen detrás, pero yo lo tengo enfrente, al pabellón de la transparencia. Y como sabemos, hace 2 días se reformó a la Constitución para prácticamente desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, con el argumento de que se tiene que acabar la corrupción. Creo que esa es la batalla que tenemos enfrente y no es una batalla sencilla frente al aparato, ya no puedo decir mediático del gobierno, sino al aparato sofisticado que se ha logrado crear a partir de las redes sociales, que no es una característica única de este país, sino que la mayoría de los gobiernos autoritarios en Brasil, en Hungría, han utilizado ese tipo de estrategias. Es conveniente que comencemos a ver, por ejemplo, ¿no?, que la reforma al Poder Judicial también fue vendida con esa idea, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que logremos recuperar no solamente ese actuar
juntos para que podamos recuperar lo que es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Lo que es parte de nuestra discusión en las instituciones, en las escuelas, en las elecciones, que tiene que ver con lo real, que no nos quiten lo que es real. En ese sentido, sí quiero invitarles, si no tuvieron la oportunidad el año anterior de escuchar esta conferencia, a leer este libro, en el cual van a encontrar diferentes reflexiones sobre cómo hemos ido perdiendo ese espacio y cómo lo podemos recuperar. Voy a dejar por aquí esta primera intervención y estaré encantada de seguir platicando con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, querida Azul, muchísimas gracias por tus palabras y tu reflexión, aunque breve, profunda, pues en esta dicotomía entre la acción y la confrontación o el conflicto, sobre lo cual probablemente nos hable Alonso Solís, quien es egresado pues de la New School University, la casa de Hannah Arendt, y seguramente ha sido un estudioso de su pensamiento. Quisiera presentarle directamente para no quitarle el tiempo a las personas que queremos escuchar, que son las presentadoras y presentadores, y decir que Alonso Solís Sillas es profesor de Filosofía, Teoría Política y Literatura por la Universidad de Guadalajara. Él estudió la licenciatura, ya decía, en la UDG y la maestría en la misma disciplina en la New School University for Social Research de Nueva York. Ha escrito diversos artículos y ensayos en diferentes revistas y publicaciones periódicas. Actualmente es subdirector de la Cátedra Fernando del Paso y también subdirector de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, en donde justamente realizamos esta conferencia de Jesús Silva Herzog Márquez el año pasado y que hoy estamos presentando como libro. No diré mucho más. Alonso, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a presentar el libro y por el genuino interés y la colaboración permanente que siempre has tenido con la causa democrática. Gracias, Alonso, bienvenido. Gracias. No, al contrario, gracias a usted, maestra Paula, y por supuesto al Instituto Electoral. Bueno, espero que se escuche. Pues después de la exposición de Azul no hay mucho que decir. Hizo una muy buena lectura de esta obra que, como bien se ha señalado, pues es una pequeña conferencia que hace muy bien el Instituto en transcribir, en publicar, en difundir para todos. Y quisiera empezar diciendo eso, que el IEPC Jalisco hace mucho más que solamente organizar las elecciones, que de por sí ya es una tarea enorme, sino que también difunde de manera muy activa la cultura democrática, y eso se hace también a través de libros. Entonces yo celebro el nacimiento de este libro y que bueno, estoy seguro que va a aportar mucho. Pues yo hice un texto, voy a leer algunos párrafos y pido perdón porque voy a repetir mucho de lo que ya expuso aquí la profesora Azul, que bueno, pues es una excelente politóloga. Y bueno, también me da mucho gusto estar con Pedro, que ya me tocó coincidir con él en la Prepa 7, en un evento muy bonito con alumnos de esa prepa. El punto de partida, ya lo decían aquí las colegas, es el tema que cada año el Instituto Electoral lanza en esta época. El del año pasado fue cómo recuperar la política o cómo recuperamos la política. El de este año veo que es cuidar la democracia, y ese fue, por supuesto, el punto de partida y el motivo para la reflexión de Silva Herzog, que, como bien lo señalaba la doctora Azul, es uno de los más lúcidos ensayistas e intelectuales mexicanos. A mí me sorprende mucho de Silva Herzog su enorme elegancia espiritual, y eso fue lo que justamente nos transmitió en su charla. Entonces vale mucho la pena leerlo. ¿Cómo recuperar la política? La pregunta presupone que la política es algo que hemos perdido o que está en trance de perderse, pero existen los partidos, los congresos, las elecciones. La nuestra es además una época politizada,
discusiones acaloradas, polarización ideológica, radicalismo en la esfera pública. ¿Qué significa entonces la pérdida de la política? Lo que está erosionándose, lo que debemos recuperar, es la política entendida en sentido democrático, la política que se basa en el diálogo y la inteligencia creativa en aras de la dignidad humana y los intereses colectivos, y no en la fuerza, el dogma o la demagogia. En suma, lo que está en riesgo de perderse es la política, no como guerra, como dijo la profesora Azul, sino como conversación. Desentenderse de la política no es sino una estrategia suicida, dice Silva Herzog. La utopía antipolítica de Javier Milei y los libertarios, bien considerada, es una distopía. Una sociedad de libertad absoluta, sin sentido de justicia ni cooperación cívica, equivaldría a la mera anarquía, a una dispersión de sujetos alienados. Por decirlo de una vez, necesitamos la política. Sin ella simplemente no hay sociedad. Si no me preocupo por lo común, lo público, los demás, no puedo esperar solidaridad social cuando más la necesite. El individualismo posesivo nos hace olvidar que una buena sociedad requiere confianza interpersonal, compromiso cívico y fraternidad moral. Renunciemos, pues, a la tentación del egoísta, del solitario, cultivar nuestro jardín privado y despreocuparnos del mundo. Creo que ese fue el primer elemento sobre el que insistió Silva Herzog en su charla. Invitarnos a la acción política, a asumir en serio nuestra pertenencia a la comunidad, y ese es un elemento central para la recuperación de la política. Siguiendo a Hannah Arendt, Silva Herzog sostiene que la recuperación de la política pasa por reconstruir un lenguaje común y recobrar el valor de la verdad. Es decir, respetar las evidencias, los razonamientos metódicos, los hechos. Hoy campea la opinión según la cual no importa la verdad, importa mi reacción emocional a una noticia, a una información. Y justamente la siguiente semana aquí en este stand del instituto va a haber un evento sobre la relación entre democracia y emociones. Entonces, eso es muy importante para recuperar la política. Yo creo que todos tendríamos que bajarle un poco a la emocionalidad y empezar a articular más razones, argumentos, defender la importancia de, por supuesto, los hechos y combatir la llamada posverdad. En un espacio público democrático no hay lugar para el insulto y la emocionalidad nunca da la razón. El conflicto entre la verdad y la política es uno de los temas fundamentales de la filosofía política occidental. Pareciera, dice Arendt, que la verdad es impotente y que la política por naturaleza engaña y miente. Es un tópico, los políticos mienten, están acostumbrados a engañarnos, pero lo crucial es que nadie imponga una verdad con B mayúscula en la esfera pública. Monopolizar la conversación es una fórmula totalitaria. Sin un lenguaje común y sin un respeto universal por los hechos empíricos y las verdades analíticas, no hay conversación pública ni convivencia civilizada. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado mucho a utilizar términos en el vocabulario político ordinario que más que aclarar oscurecen y que se utilizan para descalificar y atacar de manera despiadada. Me da vergüenza repetir algunos de esos términos, pero están en nuestro vocabulario cotidiano. O eres fifí, o eres chairo, o eres un nepo baby, o eres un etcétera, para no continuar con más ejemplos. Entonces, la construcción de un lenguaje común, moral y político que nos permita dialogar tendría que rechazar esos términos que, repito, yo creo que no sirven de nada y al contrario, sirven para dividirnos, para ahondar la polarización social y política que se ha instalado en nuestro país. Por supuesto que las amenazas a la política existen desde que la política existe, la mentira, el fraude, el engaño. El problema está, creo, dice Silva Herzog, en el auge de la Internet. Haríamos bien en reconocer que la Internet y los dispositivos tecnológicos
en realidad han erosionado nuestra capacidad para el diálogo. Tenemos más poder de manipulación, noticias falsas, fabricaciones a gran escala, simulación de voz e imágenes. Entonces, haríamos bien, repito, en salirnos un poco de la internet y las llamadas redes y retomar las conversaciones cara a cara, las interacciones presenciales. Eso también es capital para la reconstrucción de la política. Ejercer el diálogo se ha vuelto un atrevimiento y un imperativo. Cito a Silva Herzog: lo que hemos perdido o lo que está bajo amenaza es la posibilidad de entrar en una conversación con otros. Ese es el gran atrevimiento en México actualmente y en muchos otros países. Dejar de descalificarnos, de decir tú eres fifí o eres mujer, o reconocernos como individuos, superar, digamos, las múltiples identidades colectivas a las que todos pertenecemos, mirarnos a los ojos, reconocernos como individuos, como ciudadanos libres e iguales, y dejar de satanizar y demonizar al otro. Eso es absolutamente importante para este tema de la recuperación de la política, que es desde luego el tema de nuestro tiempo. Lo dijo muy bien ya la doctora Azul. Arendt sostiene que la política es conversación, habla, speech, dice ella en inglés. En su contraparte, Carl Schmitt, antiliberal, admirador del nazismo, afirmaba que la política es básicamente una guerra, una lucha encarnizada contra nuestros enemigos. La esencia de la política, dice Schmitt, es la distinción entre amigos y enemigos. Y esa visión de la política ha echado raíces tan hondas en la época contemporánea que pensamos que esa es la política normal, digamos. Es lo que se ha instalado y en nuestro país también, y es lo que tristemente atestiguamos durante el pasado proceso electoral. Espero no estar siendo demasiado políticamente incorrecto. Estamos acostumbrados a eso: lucha, confrontación, ataques despiadados, y se erosiona completamente la idea de la política como conversación, acción concertada en el espacio público, participación, búsqueda del bien común. Entonces, lo que está perdiéndose no es tanto la política per se, sino la política democrática, y lo que está echando raíces cada vez más es la política autoritaria o schmittiana, bajo la forma de populismo, neofascismo, y súmenle ustedes. Bueno, no quiero tomar demasiado la palabra, simplemente quiero enfatizar otro tema muy importante de Silva Herzog, que es la importancia de la moderación como virtud moral y cualidad política. Promover la moderación hoy día es otra forma de contrarrestar las amenazas contemporáneas a la política. Y dice Silva Herzog, ser moderado no es sinónimo de ser cobarde. El equilibrado, el juicioso no es un blandengue, no es tibio, no es indeciso como arguyen sus críticos, porque la misma polarización te hace irte a uno de los extremos y pensar que solamente hay opciones radicalmente opuestas y binarias entre sí. Y el que trata de esbozar una vía media, el que trate de argumentar con ambos polos de las cuestiones, es tachado, repito, de tibio, indeciso y demás. Entonces, busquemos la moderación política y moral en nuestras vidas. Eso también servirá para reconstruir la política. Hay que buscar los matices y ponerle los puntos sobre las íes. La verdad rehúye los extremos. Ahora sí, por último, hay una gran paradoja en la sociedad tecnológica y de masas en la que vivimos, que engendra mucha soledad y mucho aislamiento. Entonces, asumir la tarea de recuperar la política es una manera de quebrantar nuestra soledad. Y la política no es solamente, dijo Silva Herzog, votar o depositar una urna, un papelito, dice él, en una caja cada 3 años. La política es el encuentro con los otros y debemos correr el riesgo de encontrarnos con el otro. Termino ahora sí. Bueno, hay una cita muy buena que hace de Octavio Paz, dicho sea de paso. El tiempo de la democracia no es mañana ni ayer, sino hoy, ahora.
La democracia es una forma de gobierno humanista, pues es, cito a Silva Herzog, el único régimen que trata a cada ser humano como persona, que incorpora a cada ser humano como integrante de la ciudadanía y que por vía de esa participación nos hace a todos responsables del destino común. Afrontar la crisis de la política, fin de la cita de Silva Herzog, es una tarea crucial de nuestro tiempo. Recobrar la política es defender la dignidad del hombre. Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre, sentenció Hermes. La recuperación de la política es, en definitiva, la tarea humanista que tenemos por delante. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alonso, por esta pues riquísima reflexión que nos has ofrecido, lleno de todas estas frases pues lapidarias pero verdaderas. Renunciar a la política es un suicidio colectivo. No hay sociedad sin política. La política es reconocer al otro, la política democrática, dice él, es reconocernos como parte de una colectividad, de una comunidad, es reconocer al otro como igual, ¿no? Como poseedor de derechos, de libertades. Y ese espacio para recuperar la política pues se funda en la verdad, ¿no? En la verdad fáctica que tanto estudió Hannah Arendt y no en la autoritaria, la monopólica, la única versión de la vida, ¿no? Y de las cosas. En fin, hay mucho que reflexionar, pero también poco tiempo, así es que no diré más y voy a presentar al maestro Pedro Alberto Uribe Colchado, quien estudió la licenciatura y la maestría también en Derecho Civil y Familiar por la Universidad de Guadalajara. Él es profesor en Derecho Constitucional en la carrera de Derecho del Centro Universitario, pues también de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades. Y también es activista en proyectos sociales como miembro fundador y activo, entiendo, de la Asociación Civil Colectivo Ciudadano Jalisco. Actualmente, además, es director de Juventudes del Estado de Jalisco, razón por la cual su participación en esta mesa pues resulta de gran valor, porque esta publicación pues quiere acercarse a las juventudes que el maestro Pedro Uribe también conoce y bueno, no se diga, claramente forma parte de esa comunidad. Así es que, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación y te cedemos el uso de la voz. Muchas gracias a todos. Bueno, espero escucharme. Buenas tardes para todas y todos. Me voy a permitir leer las líneas a manera de no pecar en omisiones a puntos que considero sumamente importantes. Antes que nada, agradezco al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco por la invitación y también por estos esfuerzos de pedagogía política que son muy bien recibidos en estos tiempos. Agradezco a su presidenta, Paula Ramírez, por su excelente gestión al frente del mismo instituto. Por supuesto, a Carlos Aguirre, quien no lo veo por aquí, pero que es un muy buen amigo y también es consejero. Alonso Solís, que no es la primera vez que nos encontramos, sin embargo, siempre es un gusto coincidir. Y por supuesto a la doctora Azul Aguilar, referente de la ciencia política en el estado de Jalisco. Y por supuesto Alan Matthew Cisneros, quien es director general de gobierno, Keila Juárez, quien es subsecretaria de Derechos Humanos, y a todos ustedes, amigos, gracias por estar aquí presentes. Este texto, por cierto, muy digerible, de un gran intelectual en estos tiempos, autor de imperdibles libros como La idiotez de lo perfecto y La casa de la contradicción, fundamentales para entender la situación actual en nuestro país. Silva Herzog se ha convertido en una voz crítica y también puedo decir que sus columnas son un placer para el lector. Pero volviendo al título, ¿cómo recuperamos la política? Una pregunta fundamental que nos debemos hacer todo el tiempo. Podría decir incluso, ¿cómo recuperamos la democracia, la división de poderes, la república? El autor nos habla de dos íconos de la filosofía política. Por un lado, Montesquieu,
más vigente que nunca, de quien he discutido horas y horas con mis alumnas y alumnos de Derecho Constitucional en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la división de poderes en México, que actualmente pareciera estar vulnerada. De los órganos autónomos, mejor después hablamos. Y por otro lado, Hanna, muy presente entre mis amigas y amigos politólogos y con quien aún tengo una cita pendiente con el libro La promesa de la política. Creo pertinente establecer de manera conceptual algunos espacios de entendimiento, porque al final de cuentas la política es la que resuelve lo político. En La idiotez de lo perfecto, recuerdo que Silva Gerson dedica un capítulo a Schmitt, como lo mencionaba Alonso, y la dialéctica amigo-enemigo, que de alguna forma retoma en este pequeño libro, al entender la praxis política como una herramienta para dirimir el conflicto, una solución a los constantes problemas de entendimiento y choques de cosmovisiones que imperan en todo momento. Es que debemos entender que, y cito, la política es ese espacio que nos permite a todos, en conjunto, darnos cuenta de qué es lo que queremos todos en común. La política es esa forma de conversación que, sin enfocar las diferencias de cada una de las personas, logra encontrar un propósito común. Entendamos, pues, la política como una herramienta que nos permite el diálogo y el consenso, no una lucha entre enemigos que están dispuestos a aniquilarse unos a otros de manera primitiva. ¿Qué es lo que sucede cuando triunfa el desprecio a la política? ¿Qué sucede en una sociedad en la que no hay mecanismos de coordinación, en donde no existen pistas de confianza y no hay un orden común? Se decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, y es algo que no podemos permitirnos. El disenso y la libertad de expresión, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, los pesos y contrapesos son fundamentales para la democracia tan demeritada en estos tiempos. Leer este libro nos da una visión del valor de la política y sobre todo de la democracia que nos costó tanto consolidar y que al parecer sigue estando en peligro. De ahí la importancia de leer obras como estas. La democratización del conocimiento es un espacio de oportunidad que siempre hemos tenido, que espacios como este, como la Feria Internacional del Libro y como la buena labor que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana abonan a que tengamos una mejor sociedad. Hoy más que nunca necesitamos paladines de la democracia y no permitirnos la regresión en las conquistas democráticas que tanto le han costado a nuestro país. Cierro mi intervención con un exhorto a la participación y una magnífica frase que se le atribuye a uno de los más grandes filósofos, Platón. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por los peores hombres. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Pedro, por tus valiosas y profundas palabras en torno a este texto que efectivamente pues deja mucho para la reflexión. Es muy sabroso, es muy rico leerlo. También escuchar la conferencia está a disposición de todas y todos quienes la quieran escuchar. Todavía tenemos algunos minutos para compartir, así es que me gustaría cederles el uso de la voz en una siguiente ronda, un poco más breve, quizá 3-4 minutos, para poder cerrar la idea, pues en atención a lo que han dicho todas, Azul y todos en esta mesa. Adelante, Azul. Muchísimas gracias, Paula. Sí, creo que es necesario, además de reflexionar en torno a este libro que pone las bases para que pensemos sobre no solamente cómo recuperar la política, sino cómo recuperar la democracia también, ¿no? Porque creo que eso es lo que está al centro de la discusión y lo que va a estar al centro de la discusión en los próximos años. ¿Y qué vamos a hacer cada una de nosotros para poder recuperar la democracia? Es decir, si regresamos a este texto en donde nos habla de que colaboremos, dialoguemos, hablemos, interactuemos, hagamos juntos, eso es algo que necesitamos poner en marcha en los próximos años, meses, de manera coordinada entre instituciones, universidades, sociedad civil, de las diferentes esferas. De lo contrario, no creo que podamos salir de este proceso de transición
hacia un gobierno más cerrado, hacia un gobierno autoritario de manera satisfactoria, ¿no? Y en ese sentido también reconozco mucho la labor que está haciendo el Instituto Electoral, porque creo que es una de las labores centrales para poder acercarnos a la ciudadanía y comunicar de manera efectiva lo que hacen las instituciones de la democracia. Creo que eso es muy importante porque es, en mi opinión, una de las variables que puede explicar el deterioro y la captura de las instituciones actuales, ¿no? Muchas de estas instituciones, como el INAI, no lograron comunicar de manera efectiva lo que teníamos como ganancia cuando teníamos a una oficina, a un instituto que se encarga de darnos información. Y lo vemos en las encuestas, ¿no? Las encuestas de percepción que se levantan con relación a las diferentes instituciones políticas de la democracia. Si vemos el nivel de aceptación, por ejemplo, y de confianza que se tiene en el Poder Judicial con relación al nivel de confianza que los ciudadanos tienen en los institutos electorales, particularmente en el Instituto Nacional Electoral, podemos identificar que una de las variables que cambia en estas dos instituciones, en donde la confianza es más alta en los institutos electorales que en los poderes judiciales, tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación en la manera en que hacen este tipo de ejercicios que acercan a la ciudadanía, creo que es central. Y creo que por ahí también tenemos que empezar, porque mucho de lo que hemos perdido como república lo hemos perdido en gran medida gracias a la comunicación, que desde las instituciones, desde las universidades, no hemos sabido colocar en la esfera pública, ¿no? Hemos estado, como decíamos por ahí, hemos estado sentados en una torre de cristal sin poder interactuar con los otros, y eso ha permitido que otras personas tomen los espacios que nos corresponden. Entonces, además de cómo recuperar la política, sí creo que es importante que empecemos a reflexionar en cómo recuperar nuestra democracia. La voy a dejar por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Azul. Yo quiero aprovechar este momento porque al escucharla, pues me lleva directamente a un texto que ella misma escribió. Es un capítulo de un libro que estaremos presentando el día de mañana también aquí, Dilemas, Representación Política, en donde ella habla, pues no de la recuperación de la democracia, sino ya puro, duro y directo de la defensa de la democracia y de la necesidad que es imperante hoy en día, pues de reconocer en dónde estamos y caminar hacia defender lo que nos es común y lo que nos permite, pues, vivir en colectividad. Alonso, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias. Pues ya se ha dicho realmente todo lo importante. Lo decía de manera muy elocuente Silva Herzog. Recuperar la política requiere algo mucho menos sexy, dijo él, mucho menos atractivo, que es defender las instituciones. Por supuesto que es más atractivo defender el diálogo, la igualdad, los encuentros cara a cara, pero es crucial que todos defendamos nuestras instituciones, todas. Ese sería un llamado muy importante. ¿Y por qué las vamos a defender? Si hay una narrativa que sostiene que son corruptas, que no le sirven al pueblo, porque nada más gastan dinero, porque sin instituciones no hay libertades, no hay derechos. Entonces yo creo que eso es muy importante también, y que, por ejemplo, como jaliscienses, pues defendamos nuestro instituto electoral. Me lo decía de manera muy inteligente Miriam, la consejera Miriam aquí presente, que una golondrina no hace primavera, que es una frase que de hecho utiliza Aristóteles en la Ética. O sea, ¿cómo podemos esperar vivir en un país democrático solamente con organismos electorales autónomos y democráticos? La democracia es un asunto de cultura, de prácticas. Nosotros mismos tenemos que volvernos más democráticos, rechazar la cultura de la ilegalidad, que tanto nos corroe, rechazar, digamos, la primacía de los líderes fuertes, los hombres fuertes, etcétera. Un montón de vicios que tenemos arrastrando en nuestra cultura política desde hace decenas, si no es que desde hace siglos. Entonces, transitamos a la democracia de manera institucional, sí, pero nos hace falta una cultura política, cívica, genuinamente democrática, y creo que eso sería el llamado, y en eso todos podemos contribuir. Y bueno, pues muchas gracias, y gracias, maestra Paula, por la invitación.
Al contrario, Alonso, muchísimas gracias a ti por estas últimas palabras. Cederé directamente el uso de la voz a Pedro Uribe para que nos dé un mensaje final. Adelante. Muchas gracias nuevamente. Por ahí escribí otras líneas que me gustaría poder leérselas. Seré bastante breve. Bueno, me parece bastante curioso porque el autor menciona muy atinadamente que la política y la verdad tienen relaciones complicadas. Para decirlo de alguna manera, la política nunca ha sido una gran amiga de la verdad y tienen relaciones complejas. En esta era de la posverdad, donde luchamos contra el algoritmo, como en repetidas ocasiones lo ha mencionado Carlos Aguirre, resulta complejo establecer las fronteras entre lo real y el algoritmo. Los gobiernos populistas que menciona el autor en su obra son evidentemente un peligro para la democracia. El reclamo de la verdad absoluta sobre la razón resulta un dogma propio de líderes espirituales más que de estadistas. En el texto se menciona al libertario Milei, como ya fue mencionado también aquí por Alonso, que desde la extrema derecha propugna una extinción del Estado en un paraíso libertario. Recuerda justo en la fábula con trogloditas recuperado de las cartas persas de Montesquieu. Para Hanna nos dice Silva Gerson que la política no es una relación burda de poder, en donde uno oprime con su puño al débil. De ahí la pertinencia de cuidar y defender las instituciones democráticas. La extinción de los órganos autónomos es un evidente retroceso al proceso democratizador de nuestro país, pero la historia nos dice, recuperando a Mujica en la noche de 12 años, con motivo de las recientes elecciones en Uruguay, solo está vencido aquel que baja los brazos. Para concluir, me permito recuperar lo que Silva Gerson cita de Octavio Paz, que también ya fue mencionado por Alonso, sin embargo me parece que es algo sumamente importante. La grandeza de la democracia es la misma grandeza del amor. Su tiempo es el presente. Uno no quiere ir hacia adelante. Uno no puede prometer amor hacia adelante. Esta es una experiencia del presente. Y lo mismo es el tiempo de la democracia. La democracia tiene como tiempo el hoy. Es decir, no seguir haciendo lo que hicieron nuestros ancestros. Esto significa también no sacrificarnos nosotros por lo que van a disfrutar nuestros bisnietos, por el sacrificio, esta generación, sino que el tiempo de la democracia es hoy. Y regreso al título del texto, ¿cómo recuperamos la política? Aprovechando foros como estos, difundiendo las bondades de la democracia, luchando contra los tiranos y nunca, pero nunca, bajando los brazos. Muchas gracias. Bueno, una indubitable invitación a la acción política, a la defensa de nuestra democracia y de sus instituciones cada día más importante en nuestro país. Ha sido realmente un gusto escuchar a Azul, a Alonso, a Pedro esta tarde. Quisiera simplemente cerrar, porque ahora sí ya tenemos algunos minutos nada más, para decirles que por su ominosa relevancia, por su incontrovertible urgencia, es que el año pasado invitamos a reflexionar sobre la importancia de la política en nuestra vida colectiva. Quisimos publicar este libro en donde recuperamos la brillante conferencia de Jesús Silva Herzog Márquez para hacer, pues lo que han hecho aquí la compañera y los compañeros, un llamado, una alerta, diría yo, por recuperar la política, por recuperar la posibilidad de entendimiento y no cejar en el empeño de una sociedad de iguales, con libertades, en donde podamos vivir en paz. Para terminar, decir que es un gran honor para el IEPC Jalisco publicar esta edición gratuita para todas las personas en versión impresa o bien digital, que recoge las palabras de uno de los analistas más entendidos, una de las voces públicas más acreditadas y más congruentes que tenemos en el país, pero además una persona con el más prodigioso uso de la palabra para aterrizar por qué es y seguirá siendo, siempre lo será, rescatar la vida y práctica política para la prevalencia y la subsistencia de nuestra democracia, en realidad de toda democracia. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien.